y habla de inteligencia artificial, de machine learning y de deep learning. Lo que podemos estar hablando es una evolución. Cuando hablábamos de inteligencia artificial, yo no sé si lo recordáis, pero yo tuve una asignatura en la carrera que era inteligencia artificial y era bastante divertida. Luego se me olvidó entre medias, ya no la vi aplicación y la he vuelto a retomar con el tiempo, lo cual es siempre interesante. La parte de machine learning se está utilizando bastante, es bastante más común encontrarla, y la parte de deep learning o la evolución de deep learning ha costado más verla. Ha costado más verla por los casos de uso. Y ahora vamos a hablar un poco de eso, porque ¿qué diferencia hay? La diferencia es encontrar esa información con algoritmos específicos de deep learning que tienen una profundidad a la hora de analizar mucho mayor que los algoritmos que estábamos utilizando de machine learning. Si vemos lo que sería la taxonomía de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial tiene varios verbos que tenemos que asociar como sentir, razonar, actuar y adaptarse, y la parte de recordar, tendríamos Machine Learning, que tiene la parte de Deep Learning y la propia de Machine Learning, y los sistemas de razonamiento, que están basados en memoria, basados en lógica. Son estos sistemas que te permiten llegar a una conclusión a base, por ejemplo, de motores de reglas. Eso estarían en esta parte. Y, sin embargo, la parte de Machine Learning es lo que estamos acostumbrados a descubrir patrones, descubrir información, y ahora vamos a ver dónde descubrimos esa información. Si os dais cuenta, todo esto está dentro de lo que se engloba en esa inteligencia artificial. Por eso muchas veces encontraréis documentación mezclada. Que estáis hablando de inteligencia artificial y termina hablando de machine learning, que estás hablando de machine learning y termina en inteligencia artificial. Entonces, no hay... Aquí queda muy bonito porque puedes poner unos cuadrados perfectos, pero esto es PowerPoint. Podría haber puesto cuadrados o círculos. En el fondo, no está tan clara esa división. Y según vayamos evolucionando, veremos que el conocimiento tampoco es algo que puedas decir, oye, esto es machine learning y esto es deep learning. Bueno, yo siempre digo que es mucho mejor saber qué estás haciendo y luego que otro le ponga el nombre. Porque si a ti te funciona, que lo llamen como quieran. Y es un poco lo que vamos a ir viendo en esta evolución. Esta evolución, al final, lo que tiene es un flujo. Un flujo en el cual comenzamos con unos datos de entrenamiento, un algoritmo, un error aceptable. Si no es aceptable, modificamos el algoritmo y aquí nos podemos pasar media vida intentando encontrar el algoritmo perfecto. Después metemos datos de prueba. Una vez que es aceptado, si el error que tenemos es aceptable, salimos y tenemos un modelo a aplicar, y si no, añadimos datos y volvemos a entrenar. Eso es lo que venimos haciendo en lo que llamamos experimentos. ¿Para qué? Para encontrar un modelo. Pero cuando hablamos de un modelo, ¿de qué hablamos? Hace poco me hacía mucha gracia porque decía, tenemos que hacer un modelo de atribución, me decía alguien de una agencia de medios. Y yo enseguida pensé, nada, qué cosa más interesante. Y dice, sí, básicamente tenemos que decidir cuántas que te llegan, cuántas son mías y cuántas no. Digo, pero decidir no es un modelo de nada. Decidir si son 36, 4 o 5. Entonces, eso es una regla de if. Es 5, para ti el dinero, y si no, para mí. Entonces, utilizamos muchas veces modelos con una referencia que no es la que estamos viendo aquí. Aquí lo que necesitamos es un sistema, que en este caso es un sistema que tiene unos datos. De esos datos hemos descubierto una forma de analizarlos que nos da una aplicación. Y en esto es en lo que vamos a trabajar. Cuando hablamos de algoritmos, dependiendo de los algoritmos que estemos implementando, nos vamos a mover en un terreno u otro. Si nosotros hablamos de tipos de Machine Learning, estamos acostumbrados a hablar de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Si estamos en la parte de aprendizaje supervisado, enseñamos el comportamiento deseado para datos etiquetados. Lo que estamos haciendo con esto es un ejemplo en spam. ¿Todos tenéis una carpeta de spam? ¿Sabéis cómo funciona? Pues tiene algunas básicas que son reglas. Y dice, si te han mandado 50 correos de este y no has leído ninguno, vamos a decidir que este señor es spam. Eso es lo que está aplicando Microsoft y está aplicando Google a sus reglas de spam. Que no te lean los correos. Es curioso cuando meten spam a tu jefe. Eso se os ha pasado, preocuparos, porque significa que no te leen los correos de tu jefe. Puede pasar, porque al final la regla... Ahí que ha puesto una etiqueta. ¿Qué ha llegado al final? Oye, ya que se ha repetido esta acción
no sé cuántas veces, el patrón es que este señor no quiere leer los correos de un determinado. Aparte, podríamos hablar de todo lo que es reputación. Si todos los servidores rechazan un dominio, ¿qué ocurre? Que si tenemos esa información, los correos que vengan de ese dominio les pueden llegar directamente como spam. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando haces un mail masivo. Si haces un mailing masivo y te rechazan los correos, tu correo pasa a estar en una lista negra. Entonces, ahí lo que estamos viendo es un comportamiento, y ese comportamiento lo hacemos con datos etiquetados. Pero si hacemos inferencia para datos que no son etiquetados, es decir, descubrimos patrones desconocidos y ocultos, estamos en la parte de no supervisado. Aquí no hay algo que nos diga, sino que en los propios datos estamos buscando un patrón. No hay unos datos de entrenamiento que luego... No, aquí directamente buscamos ese patrón en los datos. Esto sería lo que siempre cuentan de... ¿Todos aquellos que compran pañales compran cerveza? ¿Queréis que sí o que no? Es muy típica. Pues sí, según los señores de Amazon, sí. Los que compraban pañales compraban cerveza, no recuerdo si era Amazon. Se producía. Bueno. Se producía prensado tickets. Y la otra actúa sobre el entorno para maximizar la recompensa. Estos son sistemas de refuerzo. Entonces, en los sistemas de refuerzo, por ejemplo, lo que estamos viendo es cómo tener el mayor valor de algo. Pensar en un sistema, los primeros que se hacían de sistemas de ajedrez. Lo que estaban viendo era la mínima pérdida. ¿La mínima pérdida de qué? Cuando juegas al ajedrez, ¿qué quieres hacer? Aparte de pasar el rato. Subir en el ranking, ganar. Y si pierdes piezas, ¿qué ocurre? Pues que pierdes. Entonces, tus movimientos estaban encaminados ¿a qué? A minimizar la pérdida de piezas. Luego fueron evolucionando. Hombre, es que solo intentando no perder, no tiene este refuerzo. Vamos a intentar ganar. Y evolucionaron ahora que ya no tiene nada que ver. En los comienzos fueron este aprendizaje por refuerzo. Aquí seguimos en el ámbito del Machine Learning. Cuando nosotros hablamos de Machine Learning, si yo quiero saber quién es este señor, ¿sabéis quién es? En realidad tiene nombre, pero lo que nosotros hacemos es analizar esa foto y buscar unos patrones, n por n puntos o n por n funciones que nos van a permitir saber que esa foto pasada a una función es exactamente esa. Si echáis un vistazo a Big Data Duel, ahora tenemos una función para generar el logotipo de Batman. Pues lo que hemos hecho es la inversa de esto. En vez de buscar en una foto cómo generar una función, hemos hecho una función que genera, en este caso, una figura. A partir de aquí, utilizamos algoritmos de clasificación, random forest. ¿Para qué? Para buscar patrones similares. Esto lo podemos hacer directamente con los algoritmos que estábamos haciendo de Machine Learning. ¿Y qué obtenemos al final? El nombre de este señor y el Dr. House. O gente que se parece, o gente que tiene 30 años, o gente analizando una fotografía. Para nosotros es vital, ya que tenemos en Coder el juego anónimo, saber cómo es nuestro cliente. Estaría estupendo que nos dejaran poner una cámara en la máquina y no fotografiarle, pero sí saber si tiene 30 años, iba a decir 19 o 54. Bueno, hasta ahora lo de poner la cámara no nos lo permite, pero cuando nos lo permitan, que llegará, empezaremos a tener información de gente anónima sin tener que preguntarle. Porque ¿a vosotros os gustan las encuestas? ¿Cuántos estáis dispuestos a hacer encuestas? Pues por ahora lo que hacemos para saber la satisfacción de la gente es encuestar, preguntar. Si yo fuera capaz de saber no solo si este señor es el Dr. House, sino si está contento o está triste, mientras está realizando apuestas en frente de mi máquina, habría cambiado radicalmente las posibilidades que tengo de analizarlo. Pero para eso necesito profundizar. ¿Por qué necesito profundizar? Porque en realidad, si solamente utilizo este tipo de algoritmos, la calidad que me da de aciertos y errores baja. Hay demasiados Dr. House. O hay demasiadas fotos que se parecen al Dr. House. Necesito métodos de extracción de características en múltiples niveles de abstracción. Es decir, que sean capaces de generar muchas más funciones y que esas funciones me den mucha más exactitud.
Porque si ya no solo hablo del Dr. House, sino hablo de sentimientos, pues los matices de la sonrisa creo que es algo mucho más profundo que simplemente saber quién es una persona. Y si no, recordad las caras de vuestra pareja cuando se enfada y ahí veréis los matices, cómo son importantes. A partir de aquí también tenemos que diseñar algoritmos que cuantos más datos tengas, incrementen el rendimiento. Que si esto lo pensáis es justo al revés. ¿Y qué significa que incrementen el rendimiento? No que sean más veloces, sino que el acierto sea mayor. Porque de esa manera me aseguro que puedo alimentarlos más y que voy a acertar más. Con lo cual la proporción siempre será positiva. Siempre ganaré cuanto más pueda analizarlo. ¿Y cómo creéis que es el análisis, por ejemplo, de imágenes ahora? ¿Mejor o peor que hace un año? Ya no digo hace un año. ¿Mejor o peor que hace 3 meses? Mejor. O sea, si pensáis en una televisión ahora, 1080, ¿cuántos puntos genera? Si tú te coges una pantalla, al final es una representación de puntos. ¿Cuántos puntos hay ahora en una pantalla? ¿Qué resolución tenéis en vuestros ordenadores? ¿Alguno la recuerda? No. 120 por 1080. El número de puntos que tienes. Es una bonita matriz. 2 millones de kilos de matriz. Si te vas a una televisión, estás hablando de 1900 como mínimo puntos por 1080. Todo eso determina esa imagen. Luego, las características se descubren de los datos y hay un alto grado de poder de representación en Deep Learning. ¿Qué significa poder de representación? Que cuando nosotros tenemos que explicarlo, podemos representarlo de una manera que se entienda. Nota, que lo entendamos con un cierto conocimiento, no que lo entendamos de forma trivial. No hay una explicación cuando tú ves esta representación. Pero, por ejemplo, cuando estemos viendo cómo se generan las imágenes, sí que hay una representación de esa imagen que te invita a saber cuándo la has reconocido o no. ¿Habéis jugado con una Xbox? ¿Habéis visto la representación cuando os reconoce como personas? Pues ese patrón que estáis viendo es la representación de los algoritmos que te determinan que eres tú. Eso es lo que él está almacenando, para saber que eres tú. Y si tenéis alguna duda, es puro Deep Learning. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con nuestro señor House? Sigue siendo el mismo. Pues ahora lo que sacamos es también una función de N/N, pero para una foto de esta sacamos unos 60 millones de parámetros. Entonces, claro, 60 millones de parámetros empieza a ser algo que nos cuesta mover. Lo que sacamos es algo parecido a esto. Lo que sacamos es diferentes capas, a partir de aquí las llamamos ocultas, con diferentes relaciones. Ya no es estas simples funciones de tengo una elipse, tengo 2 elipses, tengo 3 líneas. Lo que estoy sacando es toda una matriz muchísimo más compleja que me determina que es el Dr. House, o me determina características de sentimiento. Esto sería uno de los métodos, el de Convulsion, que nos permite analizar. ¿Analizar qué? Pues si vamos a la parte de caso de uso, las casos de uso son múltiples, pero los que más difundidos están son sonido, reconocimiento de voz, búsqueda de voz, análisis de sentimiento, detecciones de defecto, ruido y detección de fraude. ¿Por qué de fraude? ¿Alguien se imagina lo del fraude? ¿No habéis oído cuántos plagios hay de las canciones de...? Pues eso se está haciendo con parametrización que nos permite saber cuándo es una canción igual, no cuándo suena, sino en qué porcentaje es igual. Antes, cuando se hacía con poca información, salían muchas canciones iguales. Porque cuanto mejor es el análisis, más diferencia hay. Y esto influye en algo directamente proporcional a ¿qué? A la patente de esa... Vamos a conocer los derechos de autor, sería más correcto. Series temporales, análisis de log, detección de riesgos. Todo lo que estamos haciendo en detección de riesgos para protegernos de ataques, lo estamos haciendo a base de analizar más. Porque cuando analizábamos simplemente que se habían producido 3 errores en 4 contraseñas y había 2 personas desde una misma IP, teníamos más falsos positivos que ataques. Y con esto hemos vivido en la industria un montón de tiempo. Planificación de recursos, qué vamos a necesitar en el futuro, análisis predictivo de datos de sensores, análisis económico-financiero de empresas
y sistemas de recomendación. En el texto tenemos análisis de sentimiento, detección de temáticas, de qué se está hablando, detección de amenazas y detección de fraude. ¿Y en detección de fraude en el texto? ¿Cómo hace un abogado para leerse un texto y saber que te están engañando? Pues eso es lo que intentamos que no lo haga un abogado. No porque nos caigan mal, sino porque ya hay muchos. A partir de aquí también tenemos el vídeo. Reconocimiento de vídeo en movimiento. Detección de amenazas en tiempo real. ¿Recordáis el Mundial? No que ganó España, ese lo recordamos todos. El último. Lo ganó Alemania. Salieron que habían estudiado todos los movimientos de los jugadores en el campo para ir corrigiendo los movimientos de los jugadores según se distribuían por el campo. Al final lo que hicieron, teóricamente, porque nunca he encontrado la documentación de verdad, es un modelo de Deep Learning que decía cuál era la mejor forma de distribuir los jugadores en el campo según los resultados que habían obtenido. Luego repasas y dices, ¿cuántos partidos ha jugado Alemania? Para tener toda esa base. Porque claro, Alemania con esos jugadores ha jugado 30 partidos. Es decir, que tu base no... Y sin embargo, hablaban de petabytes de información. 90 minutos de vídeo pasados, convierte cada 24 fotogramas en esas dimensiones. O sea, imaginaros lo que se está analizando para esa información. ¿Con qué se está haciendo? Por debajo de los casos de uso tenemos los frameworks. Aquí tenemos algunos, hay más. Y si repasáis, de hecho, creo que se me ha olvidado, sí, puede ser, el de O2. Entonces, estos frameworks lo que nos permiten es aplicar estos casos de uso. Es decir, nos permiten a través de una, y lo denominamos framework porque no es un IDE. Sobre estos frameworks se utiliza R, se puede utilizar Python. Es una serie de librerías que te va a permitir de una manera fácil, en un entorno sencillo, utilizar estos algoritmos. Pero también hay herramientas. ¿Y qué diferencia hay entre estos frameworks y las herramientas? Las herramientas son aplicables a distintos frameworks. Tú tienes herramientas de Nervana que puedes utilizarlas en TensorFlow, en Neo, en Coffee, en Touch, y esto vais a permitir que no lo diga en alto, porque no he encontrado una traducción muy buena a lo que tiene, o en Torch, o en CNTK. A partir de aquí, también tenéis el Trusted Analysis Platform. Es una librería, es una herramienta que en un código open source te permite utilizar y crear algoritmos de Deep Learning. Y el último que tenéis aquí es Intel Deep Learning Framework, que como veremos tiene a su vez otras dos librerías que tenemos debajo, que es la Intel Math Kernel Library e Intel Data Analysis Accelerator Library, que nos sirven para la implementación en procesadores Intel de esos algoritmos. ¿Y por qué es tan importante que sean procesadores Intel? Aparte porque los señores de Intel quieren venderlos. Porque aquí tenemos un problema de computación. Necesitamos una alta computación. Y a día de hoy, ¿cuáles son los procesadores que más alta computación tienen? Pregunta trampa. ¿Alguno que se arriesgue? ¿Eh? IBM. Uy, ojalá, pero no. Las GPUs. ¿Sabéis lo que son las GPUs? Los procesadores de las tarjetas gráficas. ¿Por qué son los que más nivel de proceso tienen o más capacidad de proceso tienen? Porque estaban pensados para el movimiento de vídeo, para mover todos esos miles de millones de bytes y ponerlos para que tú los vieras. Y si veis cómo ha crecido la calidad del vídeo, estáis hablando de que ahora una Xbox, si no recuerdo mal, la última que sacaron tiene 4 procesadores de vídeo. Entonces, esos nos han permitido acelerar la implantación de Deep Learning, porque te permite generar estos modelos en un tiempo que no necesitas una glaciación para verlos, ya que hace frío, sino en un tiempo. Sobre eso, los señores de Intel empezaron a trabajar. Oye, en el mercado de la GPU no somos nadie. ¿Quién estaba presente en el mercado de las GPUs? NVIDIA. La primera transparencia que habéis visto está en el blog de NVIDIA. Que diréis, ¿qué tienen que ver las tarjetas gráficas? Pues sí, ahora sí que tienen que ver. Crearon Nervana. ¿Para qué? Para ir desarrollándolo. Porque se encontraron que tenían
Procesador perfecto para lo que se estaba haciendo. Y los señores de Intel ahora mismo sacan el primer procesador pensado para Deep Learning, que es el Intel Pi. Tampoco se han roto la cabeza, y número mágico de las matemáticas. Pero no solo eso, sino que van a sacar toda una línea que llaman Lake Crest de procesadores específicamente para Deep Learning. Lo que se decía hasta ahora es que iríamos a procesamiento cuántico, pero quizá eso va a tardar todavía, vamos a darle un par de añitos o 6. Entre medias hay todo un mundo que se está desarrollando y ya hay máquinas directamente que corren con GPU como procesador principal. Lo difícil es tener una máquina de esas. La última que vi, la pasaron por LinkedIn, costaba 300.000 euros. Entonces, tener un desktop de 300.000 euros en la mesa de los data science para que hagan, lo veo complicado. Lo veo complicado para que esto sea masivo. Lo que podemos encontrar son estas máquinas en cloud. Lo que te permite es crear máquinas tanto en Amazon, como en Microsoft, como en Google, como en IBM y como en algunos otros que no son los 4 grandes, te permiten crear máquinas basadas en procesadores de GPU, que la diferencia fundamental que estáis viendo es esta. Optimizados para datos en serie, optimizados para datos en paralelo, con todos estos núcleos. Eso nos permite lanzar esas análisis de esas múltiples capas a muchísima más velocidad. Para que os hagáis una idea, este es el último gráfico, que es un poco antiguo, el de 2014, hablan de la GeForce, que es la última que implementaba algoritmos con la librería de Nervana, esta capacidad de proceso. Esta capacidad de proceso también tiende a acercarse mucho al tiempo real. ¿Por qué es tan interesante el tiempo real? Una de las cosas que veíamos en vídeo es la detección de amenazas, como caso de uso. Sería interesantísimo que con las cámaras de un aeropuerto supieran si alguien es una amenaza o no. ¿A que sí? Pues eso se está intentando. No es sencillo, pero esa es una aplicación. Es una aplicación saber si tú, tal y como te diriges a otra persona, eres una amenaza o no. Para eso habría que ver todos los vídeos de amenazas, etc. No solo ha progresado la parte de los procesadores. Tenemos otros 2 elementos fundamentales. Al final movemos gran cantidad de información. La gran cantidad de información, ¿en qué método es más rápido de lectura-escritura? Por ahora. La memoria, la RAM. Y hablamos de equipos que ya montan desde el 2014 DDR4. No está muy extendida en el mercado. Está todavía a un precio respetable, pero bajará DDR4 el precio. Ahora los servidores todavía con DDR4 están casi a un 30% más del equivalente con DDR3. Discos de estado sólido, pero ya no solo discos de estado sólido. Las redes en los CPDs tienen que cambiar. Ya no solo es el paradigma de Big Data de no compartir nada, que eso reduce la necesidad de comunicaciones de red, sino InfinityOne lleva 8 años en el mercado y no ha triunfado. Sigue siendo caro. ¿Por qué? Porque tampoco está muy implantado a la hora de driver para los sistemas operativos, el soporte está muy limitado. Necesitamos que eso crezca, porque si no, no puedes mover esta cantidad de información. Tiene que llegar al procesador. Y antes de llegar al procesador, ha pasado por ahora por un que lo almacena, que lo tiene que leer, que lo tiene que meter en memoria para que el procesador lo pueda procesar. Con lo cual, aquí tenemos todavía cuellos de botella de arquitectura de puramente hardware. No estamos hablando de puramente hardware. Que si lo hacemos para las 4 fotos de mis hijas para detectarles las caras, bueno, pues no pasa nada. Pero cuando lo tengo que hacer con todas las fotos que hay en Internet, pues lo mismo tarda un par de días en hacerlo. Parte de hardware. Y en esto es donde Intel está en la plataforma que he querido respetar la diapositiva que ellos tienen en la web, donde están creciendo en esos procesadores.
Pero claro, crecer en estos procesadores tiene un problema. ¿Cómo decimos ahora que tenemos que tirar todos los Intel Xeon que tenemos? Eso no lo van a decir. Lo que van a decir, ¿qué es? Pues que por ahora tienen uno específico y han mejorado los Intel Xeon para que tengan capacidades de Deep Learning, para que sean capaces de hacer esto. ¿Y cómo lo han hecho? Pues, aparte de simplemente con hardware, dotándolo de librerías específicas. De librerías para que los algoritmos que implementéis en Python, corriendo con estas librerías, tengan un mejor aprovechamiento de la máquina que si no lo tuvieran. Entonces, ya no solo están optimizando el hardware, sino que nos dan herramientas para poder, sin necesidad de codificar de nuevo, el software. Esta es la parte bonita del mundo. ¿Y la parte fea? Bueno, y si yo no tengo un Intel. Y lo que haya hecho en Intel, si mañana sale, pues lo que hayas hecho en Intel, si mañana sale otra cosa, no va. Porque eso está a muy bajo nivel. Está pegado al hardware. De hecho, cuando empiezas a trastear con estas librerías, lo de pegado al hardware es literal. Como no declares correctamente todo el hardware que tienes y sea compatible, lo que obtienes son peores tiempos de respuesta que si no lo utilizaras. Y esto, las pequeñas pruebas que se hacen con las máquinas virtuales de cloud, de lo que cuenta el proveedor a lo que realmente te pone cuando lo ejecutas, digamos que hay matices. Y por ahora no he encontrado una regla mágica. La única regla mágica es, todas las librerías tienen unos ejemplos de rendimiento, los ejecutas en cloud y ves lo que se parece a lo que debería dar. Y así vas viendo si de verdad te merece la pena o no. Y entre los cuatro grandes, yo IBM no lo he probado, pero entre Amazon, Google y Microsoft, no he visto diferencias. Todos tienen un solo modelo, ¿vale?, de máquina de GPUs. El modelo que tienen es escalable, aquí cada día varía, y los rendimientos son los mismos. Todos lo han bajado sobre tecnología de Nervana, de NVIDIA, y ahora están adquiriendo la de Intel. Ninguna de ellas es aplicable, porque no son Intel. Los puedes aplicar sobre las máquinas tradicionales. Pero estas primitivas que aparecen en el Intel Math Kernel Library for Deep Neural Networks, fijaros el nombrecito, me lo queda mucho mejor cuando lo pones aquí, DNN, que abrevias un montón. Lo que te está permitiendo es diferentes algoritmos que ya tienen implementados. Y el problema de tener un algoritmo implementado es que muchas veces sabemos parametrizar el algoritmo, pero no tenemos ni idea de lo que hace. Con lo cual, el resultado que te da, ¿qué es? Anecdótico. Puede ser que sea lo que estabas buscando, puede ser que sea algo que simplemente no sirva para nada. Aquí están basadas sobre Open Source, están basadas con licencia Apache, ¿vale?, son de libre distribución, os las podéis descargar directamente de la página de Intel, pero la pregunta es, ¿y tanto esfuerzo está haciendo Intel por esto? ¿Por qué está haciendo Intel todo este esfuerzo? ¿Por qué, además, saca otra librería para todo el proceso de preprocesamiento, transformación, análisis, modelado, validación y decisión? Porque actualmente, si vamos, esta es el interés a lo largo del tiempo de Deep Learning. Fijaros dónde estaba el 15 de enero, del 15 al 21 de enero. 99 sobre 100. Ahora mismo, de los pilares de la transformación digital, se dice que Big Data es el que más desarrollo ha tenido, es decir, el que más ha producido esa transformación digital, y que lo que dentro de Big Data va a producir más beneficios es la parte de Deep Learning. Lo que de verdad puede mover otra vez el mercado
Y empresas como Intel, que se dedicaban a hacer estos procesadores tradicionales, tienen que transformarse digitalmente, igual que se transforman todas. Y se reencaminan a esta transformación de los procesadores. En estos casos de uso, que pueden parecer muy lejanos, pero no. Esta es nuestra consola. En esta consola, Codere, miramos las máquinas conectadas, los ingresos que tenemos, y si os dais cuenta, en la parte superior, ahora miramos algo completamente distinto. Eso es nuestro índice de Twitter. Nuestro índice de Twitter lo que representa es lo que nos quiere la gente o no. Si estamos al 100%, nos quieren mucho. Si estamos por debajo del 50%, nos quieren menos. Y por debajo de 40, saltan las alarmas. Porque entonces ya no es que no nos quieran. Lo que estamos analizando es todos los tweets que se producen con Codere Apuestas. Ampersand Codere Apuestas. ¿Y cómo lo estamos analizando? Pues podéis pensar que estamos utilizando una super tecnología. Pero no. Estamos utilizando una herramienta de uso personal, que es dentro de Office 365 una herramienta que se llama Flow. Office 365 es la suite de herramientas de Office. Dentro de ella hay una que se llama Flow. ¿Y qué hace Flow? Básicamente lo que nos permite es hacer flujos de trabajo. En este caso, ¿qué flujo estamos haciendo? Lo primero que digo es cuando un nuevo tweet aparezca. Cada vez que aparezca un nuevo tweet que lleve @apuestas Codere Apuestas, perdón, lo que hago después es analizar el sentimiento. Y analizo el sentimiento con las librerías de Deep Learning que me proporciona a través de servicios Microsoft. A esto se le llaman los Cognitive Services de Microsoft. Me devuelve una valoración. Si es inferior a 0,4, ¿vale? La valoración es de 0 a 1. Si es inferior a 0,4, ¿qué significa? Que ese tweet es altamente negativo. Es decir, me está poniendo, vulgarmente dicho, a parir. Pues oye, envío un correo y directamente se pondrán en contacto con esa persona, es decir, retuitearán a esa persona o para ver qué está diciendo y nos preocupamos del por qué. Esto va al equipo que se encarga de la experiencia de usuario. Además, lo almaceno en una base de datos. Bueno, además no, estaba aquí antes de... Lo almaceno en una base de datos. Lo almaceno en una base de datos, ¿para qué? Para poder sacar esa información, para poder mostrar esa información y tener ese índice. Y saber cuál está siendo el sentimiento en Twitter de mis clientes. Y hemos tenido la suerte de que esto lo pusimos antes de ser patrocinador del Real Madrid. Y entonces el efecto ha sido muy curioso. Antes de ser patrocinadores, nosotros, si queréis que os diga la verdad, rozábamos el 5, no todos los días. Estábamos entre el 40 y el 50%, ahí nos manejábamos. De repente, somos patrocinadores de Papá Real Madrid y ahora nos movemos en un 70-80 sin ayuda. Somos los mismos, nos hemos cambiado. Pero hay mucha más gente positiva ante cualquier cosa que hacemos que antes. También se ha disparado. Antes estábamos en un nivel de tweets que podíamos utilizar la suscripción gratuita y no pasaba nada. 2 días más tarde del anuncio nos fundimos la suscripción gratuita para todo el mes y hubo que pagar. Entonces, ahora mismo, para que os hagáis una idea, tweets con Codere Apuestas hay más de 100.000 al día. Y estamos analizando cada uno de ellos. Entonces, ese índice que está dentro de la consola, lo que nos deja es tranquilos. ¿Qué ha pasado? Que con ese nivel de tweets, como los negativos también suman, lo que ya no tenemos es equipo suficiente para contestarnos a todos. Y ya tenemos un cuello de botella humano. ¿Qué sería estupendo? Poder hacer algo que los contestara por nosotros en ese mismo nivel de sentimiento. Y aquí estaríamos ya en la parte de accionar. Pero no solo eso. También tenemos dentro de estos servicios cognitivos de Microsoft, visión, es decir, reconocimiento de imagen, reconocimiento de emociones, reconocimiento de vídeo y reconocimiento de caras.
Y estos, podéis hacer una prueba con ellos, o si queréis hacer una prueba más divertida, ir a esta web. Podéis ir con el móvil. Haceros una foto, esta es mi hija, tiene 10 años, no 13. Yo siempre digo a mi mujer que la he visto ya como una mujer. Entonces, lo que está haciendo aquí es un reconocimiento de esta foto, identificando la cara dentro de esta foto, diciendo que es una mujer y diciendo que 13 años. Nota, no me hago responsable de los resultados. Si salís más mayores o demás, claro, esto ya es... Y sobre todo, si no aciertas a que sois chicos, pues oye, tampoco me puedo hacer responsable. Pero es una aplicación muy simple, hecha con servicios de Deep Learning. Aquí los que han desarrollado el servicio de Deep Learning ha sido Microsoft y nos ha generado un API para poder utilizarlos. Otro experimento que estamos haciendo es un bot. ¿Qué es un bot? Pues nosotros, en ese afán de poder contestar a todos los tweets y en una idea algo más peregrina, que es, oye, ¿yo podría tomar apuestas sin necesidad de los operadores? Que alguien me dijera, oye, 10 euros al Real Madrid. Reconocer la voz, el contexto que me está hablando de fútbol, porque el Real Madrid, uno sabe que juega al baloncesto, y hacer los 10 euros porque el siguiente... Para eso empezamos con algo más sencillo que es escribir. Nuestro bot se llama BettyBot y puedes ir metiéndole Madrid y él te va dando las cuotas a día de hoy. También podéis probar con Skyscanner y haceros todo un viaje diciéndole simplemente origen y destino. Detrás lo que tienes son las librerías que están interpretando ese texto. Porque al final, cuando yo pongo Madrid, lo que tengo que interpretar es que estoy hablando de qué. Del Real Madrid. ¿Y cómo le hago que sepa que es el Real Madrid? Pues lo que hemos construido es nuestro árbol de temáticas para educar a ese servicio de nuestras temáticas. Oye, si te hablan de Madrid, si el siguiente evento es fútbol, vamos a pensar que hablas de fútbol. ¿Vale? Si es baloncesto, vamos a pensar que hablas de baloncesto. Error. Nunca se habla de baloncesto. Siempre habla. Pero eso lo hemos tenido que ir educando. Para, a día de hoy, conseguir. Luego, lo que veis como salida no es que sea espectacularmente bonito, porque lo tenemos en pruebas y lo que queremos ver es todo lo que devuelve. Pero lo que estamos haciendo con estos servicios es todo el reconocimiento de voz. Y otro que hemos empezado a experimentar es nuestro call center. Nuestro call center, para saber de verdad cómo estamos atendiendo, lo que hacemos es lo que se llama un muestreo selectivo. Es decir, el responsable del call center, al azar, escucha las grabaciones. Aquí puedes tener sospechas de algún operador. Nosotros recibimos más o menos unas 5.000 llamadas a la semana. Por lo cual, todas no te las vas a escuchar. Pero puede haber habido problemas en un gran número de ellas, 100. Entonces, queremos analizar el sentimiento de esa llamada. El sentimiento de esa llamada, el sentimiento de los correos y el sentimiento del chat. Con los correos por ahora ha sido sencillo. El análisis del texto nos ha funcionado muy bien. Y la gente luego es bastante educada. ¿No? Con lo cual, el análisis de chat nos está costando bastante más. Porque esas interacciones nos está costando bastante. Y luego, sinceramente, la gente chatea regular. Para que lo entiendan. No es... Y las llamadas, es el que más nos está costando. De hecho, a día de hoy, somos capaces de detectar sentimientos si la llamada es corta. Si es cortita, ¿vale?, nos funciona bastante bien. Si la llamada es muy larga, estamos hablando de más de 5 minutos, siempre sale neutra. Porque ha habido durante la llamada diferentes estados y no. Nuestra idea loca es creernos nuestras propias mentiras y analizar cada una de ellas en tiempo real. ¿Para qué? Para poder actuar sobre el operador que no está trabajando bien y poder corregirlo. Y evitar esas llamadas de cabreo que siempre algún call center tiene, en las cuales recuerdan familiares cercanos. Ese es el uso real de esta tecnología. Entonces, este uso real, cuando nosotros hemos empezado a implementarlo, empezamos con los servicios de Microsoft.
estos servicios de Microsoft nos limitaban en ciertos aspectos de generar esa cultura para nosotros. Y ahora estamos trabajando con la parte de H2O, del framework de H2O, para intentar hacernos uno customizado para nosotros, con nuestro entorno. Y librerías que dentro de este framework encontramos en el mercado. Porque lo que todavía nos parece un poco duro es desarrollarnos la librería nosotros, que todavía puede llegar, pero no estamos en ese nivel. ¿Por qué hablo de ese nivel? Porque al final, esta preciosa señora, que no sé si habéis visto este libro, pero es altamente recomendable, tiene la bonita idea de que la próxima guerra la vamos a producir todos los que estamos con el Big Data y las matemáticas, ya incluida. Ya que vamos a acabar con la democracia, ni más ni menos. Léeroslo, tienen parte de razón. Si no sabemos realmente qué estamos haciendo, si no conocemos los algoritmos que hay detrás, difícilmente somos capaces de evaluar si los resultados son buenos o malos. ¿Vale? Yo podría pensar que tengo llamadas neutras, porque las analizo, todo va bien, los servicios de Microsoft, que me dice que todas las llamadas son estupendas, hombre, pensar que 5.000 llamadas son todas neutras, me hace sospechar que no, alguna vez. Y si no, haz la prueba, llamas, insultas al que tienes enfrente diciéndole que es una prueba y luego analizas si te salga en neutra. Si le haces durante más de 5 minutos, no vale. Entonces, cuando hablamos de este conocimiento y nos vamos a la parte de Deep Learning, la parte de Deep Learning tiene una parte de desarrollo, tiene una parte que evoluciona gracias a los frameworks hasta lo que podríamos llamar herramientas de negocio, pero esas herramientas de negocio, en lo que aquí podríamos dar un equivalente de modelado y scripting, que es toda la parte de Big Data que podríamos tener con High, Cascading, Scoop, Speak, Sparse, también tenemos que conocerlas. Y aquí es donde se unen los frameworks que tenemos para desarrollar estos algoritmos junto con estos lenguajes. Porque, por ejemplo, H2O nosotros lo utilizamos porque se integraba muy bien con R. Y ya sabíamos R. Entonces era bastante natural seguir por esa vía. También se integraba muy bien con Python, pero nosotros Python no lo estábamos utilizando. Entonces fuimos al que más cómodamente, sin embargo, TensorFlow estaba más, digamos, cómodamente utilizado con Python. Si hubiera tenido un equipo que hubiera generado Python, hubiera sido una mejor elección. Para empezar a llegar a este nivel, poder utilizar el negocio, poder hacer ese caso de uso, no simplemente los algoritmos. Y por último, y esto está sacado de H2O, ¿qué no es Deep Learning? Pues todos los modelos lineares, por definición. Entonces, cuando se hablan de regresiones y Deep Learning, ponéis la cruz, no pasa nada, ya está, no está hablando de eso. Y veréis algunos artículos, ¿vale? Pero redes neuronales con al menos una capa oculta. Redes neuronales estaban también en la parte de Machine Learning, pero necesitan esa hidden, ¿vale? Si no, no es de él. Luego, máquinas, Machine Learning supervisado con métodos de kernel. Y aquí necesita al menos 2 capas y una proyección lineal. Es decir, es un método conjunto. Y el último, árboles de decisión. No son de árbol. Por muy profundo que sea el árbol, aunque sea de múltiples estados, eso lo único que significa es que tienes datos muy diversos, pero no que tenga profundidad, aunque lo representes en 17 niveles. Pues nosotros lo que hemos diseñado para adquirir todo este conocimiento es un programa de expertos. Si quieres.